Federico Ríos es un fotógrafo y periodista colombiano que ha vivido y sentido de cerca el conflicto de nuestro país. Su labor de reportero le ha permitido mostrar una cara que pocos conocíamos del conflicto armado y de la realidad social de América Latina. Su trabajo ha sido publicado y reconocido por múltiples medios internacionales, como The New York Times y National Geographic. Es el autor del fotolibro Verde, un proyecto que reúne y expone en más de 300 fotografías los matices de la guerra en Colombia y la dejación de las armas por parte de las FARC. Federico Ríos es el invitado de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Bienvenidos nuevamente a Conversaciones Pro, yo soy Laura Gallego y hoy vamos a seguir hablando del conflicto armado en Colombia, hoy de la mano además de uno de los fotógrafos más reconocidos del país que ha logrado retratar con una sensibilidad y una fortaleza parte de lo que ha sido vivir este conflicto, sus actores y pues ha ayudado también a mostrar esa cotidianidad de la violencia de este país que tenemos que mirar directamente y a los ojos. Entonces, pues quiero presentarles hoy a Federico. Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por abrirnos este espacio y por venir a contarnos parte de tu trabajo alrededor de uno de los temas que más le preocupan a ProAntioquia y sobre los cuales queremos reflexionar permanentemente. Entonces, Laura, bienvenido. Muchas gracias, Laura, a ti y a ProAntioquia por invitarme y por abrir este espacio para la conversación. Federico, tú te has denominado un nómada con cámara. Has tenido la fortuna, a mi juicio, de poder entender de manera muy cercana lo que ha significado el conflicto en el territorio de este país, sus protagonistas también, lo que ha significado vivir esa cotidianidad desde de la forma más humana. ¿Qué ha significado este recorrido para ti? ¿Cuál ha sido como esa experiencia de estar tan cerca de lo que ha implicado el conflicto en Colombia? Para mí ha sido una posibilidad maravillosa recorrer el país y recorrer Antioquia a pie, o a lomo de mula, o en un bote pequeño por ríos muy poco profundos. Caminar la serranía de San Lucas y salir hasta Puerto Wilches, o caminar desde los páramos de Frontino y de Urrao y bajar hasta los valles del río Atrato, bordeando el río Murrí, o saltar de un lado al otro en el nacimiento del río Atrato por el Carmen. Es increíble. Eso me ha permitido conocer personas maravillosas, territorios increíbles y también lugares que están olvidados, abandonados, un poco en las sombras, y en los que yo siento que hay un gran potencial y que creo que con las condiciones que hemos visto recientemente después de la firma del acuerdo, podrían recuperarse y convertirse en lugares importantes para el departamento y para el país. ¿Cuándo tomaste esa decisión de ser fotógrafo y especialmente un fotógrafo que pues tuviera esa sensibilidad para retratar el conflicto de una forma igualmente feroz, pero también humana, igualmente dolorosa? ¿Cómo fuiste construyendo, digamos, ese camino de ayudarnos a ver más directamente el conflicto y ayudar a retratar ese conflicto incluso en diferentes espacios y medios pues, nacionales e internacionales? Yo empecé a hacer fotografías desde muy pequeño, desde los 6 años más o menos. Ya cuando tenía 18 años me lo tomaba bastante en serio y empecé a preguntarme quiénes eran las FARC. Yo tenía siempre esa inquietud, esa duda. Y hacia los 30 años más o menos ya era una pregunta que vivía conmigo todo el tiempo, era una gran duda que me asaltaba. ¿Quiénes eran las FARC? Porque los veíamos en las noticias, pero para mí seguía siendo una figura como un monstruo mítico que estaba al otro lado de la pantalla, pero yo necesitaba respuestas mucho más plausibles. Entonces empecé a hacer averiguaciones, a caminar territorios periféricos, lugares en donde yo sabía que aparecían, y mi primer encuentro con ellos fue en Toribío, en medio de una emboscada que el ejército estaba haciendo al frente sexto de las FARC, y yo quedé en la mitad. O sea, yo no tenía contactos ni de un lado ni del otro, y solo quedé en la mitad del fuego cruzado. Después empecé a profundizar y pues el ejercicio periodístico es ese, conseguir las fuentes adecuadas para llegar a los lugares a los que uno quiere llegar, y pude ir a un campamento del Frente 36 de las FARC en Anorí, en Antioquia. Y ahí mis preguntas empezaron
no a aclararse, sino a cambiar un poco y a crecer, porque aparecían como otras patas de esas mismas preguntas, otras líneas. Y yo me preguntaba entonces, bueno, entonces, ¿quiénes son las mujeres de las FARC? ¿Y quiénes son los menores de edad reclutados por las FARC? ¿Y cómo es la guerra desde adentro de las FARC? ¿Cómo se vive y cómo se siente y qué están pensando estas personas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus búsquedas, sus luchas como grupo y como individuos? Entonces siempre en ese... Lo humano también. Exacto, detrás de... o sea, lo humano, ¿no? Porque ¿qué carga un guerrillero en su morral? ¿Qué cosas no puede dejar un guerrillero atrás? ¿Cómo es vivir la vida en un morral y un fusil? Y fotográficamente y periodísticamente, a eso fue a lo que me enfrenté y empecé a visitar cada vez más y más campamentos, y durante 10 años, desde el 2011 hasta el 2021, visité muchísimos campamentos, varios en Antioquia, también en el Cauca, en el Chocó, en La Guajira. También durante ese mismo periodo de tiempo empecé a fotografiar cómo era la transición del acuerdo, cómo era la transición de qué estaba sucediendo en La Habana y qué sucedía en los campamentos mientras tanto, cómo era la relación aquí con las comunidades rurales que viven en unos momentos de abandono difíciles, cómo eran los liderazgos en La Habana, cómo eran las negociaciones, a qué punto se llegaba en común. Y me sorprendía siempre porque encontraba guerrilleros a las 6 de la tarde con una linternita de cabeza sentados leyendo los acuerdos, y cuando yo regresaba a las ciudades trataba de averiguar con mis amigos, con mis familiares, con mis compañeros, con mis colegas, quién sabía algo de los acuerdos, y nadie los había visto, y los guerrilleros ya estaban leyéndolos, pues los borradores, pero es que nosotros no, ni eso. Entonces, Qué lindo eso. empezando como a entender también las dimensiones de lo que estaba sucediendo. Después vino el plebiscito por la paz, ganó el no, hubo una renegociación, se firmó el acuerdo, entonces también como todos esos tránsitos, tratando de estar en todos los lugares periodísticamente posibles, ¿no? O sea, el Teatro Colón en Bogotá y el estrechón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko como comandante de las FARC, pero también tratando de estar en los campamentos para entender en la base guerrillera qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque el acuerdo no era ni es para beneficiar a unos pocos, sino era pues como para beneficiar a un país entero. Y eso es bastante ambicioso, ¿no? Entender que era una gran cantidad de guerrilleros que necesitaban unas garantías por parte del país, pero también que esa firma del acuerdo significaba unas garantías para el país civil. Pues tú has trabajado y trabajas todavía para diferentes medios internacionales, New York Times, entre otros, y ahorita vamos a hablar un poquito de tu trabajo y tu trabajo periodístico y fotoperiodístico, pero yo quisiera insistir, y desde tu mirada, hemos visto realmente con suficiente conciencia y con suficiente honestidad el conflicto que tenemos y que hemos tenido al frente tantos años, y por ejemplo, ¿cuál ha sido como el rol de esos medios de comunicación y de los medios realmente para lograr entender lo que ha significado la violencia del conflicto en buena parte de lo que somos hoy los colombianos? ¿Cuántos antioqueños, cuántos líderes han podido ver los efectos de un bombardeo o de un combate? Muy pocos, porque ese es un nivel de crudeza pues, que sucede muy lejos, muy lejos. Cuando hay un bombardeo en el Paramillo, cuando hay un bombardeo en Mandé, cuando hay un bombardeo en el sur de la serranía de San Lucas, pues es que no nos enteramos mucho, ¿sí? Nos enteramos, sí, de los ataques, de los grandes ataques guerrilleros a los centros poblados, ¿no? O sea, la toma de San Carlos y todas estas situaciones horribles, pero la guerra nos sigue quedando muy lejos, y en esa distancia es muy difícil solidarizarnos con las víctimas, es muy difícil entender la complejidad del entramado de la guerra y entender los motivos y entender los efectos. En eso yo creo que los medios han tenido siempre una limitante compleja, y más que señalar los errores del pasado, yo quisiera invitar a revisar hacia el futuro, ¿sí? Porque el papel de los medios es informar, y esto ofrece unas complejidades difíciles de acceso. Es muy complejo. Informar sobre lo que está sucediendo en el resto del territorio es que no es fácil. Claro, pero no vamos a lograr
realmente entender la dinámica de la ruralidad colombiana y donde buena parte de ese conflicto también sucede si no estamos ahí presentes. ¿Qué nos ha faltado? Exactamente. Justo, ¿qué nos ha faltado también? Entonces, cuando pienso en esa presencia, creo que es muy necesario y es muy importante, primero, una presencia del Estado. Y los medios somos los llamados a prender la luz. ¿Sí? Decía Kapuczynski que la función de los medios de comunicación es prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse. Entonces, con unos medios que revisen mejor lo que está sucediendo en el territorio, en todo el territorio, y Antioquia es un lugar complejísimo de recorrer. La riqueza que hay aquí en términos ambientales, la riqueza que hay aquí en términos sociales, es grande y es amplia. Y yo siento que estamos a puertas de tomar decisiones importantes de, ok, vamos a echar mano de esas riquezas, vamos a aprovecharnos de una forma responsable de esas riquezas, o vamos a dar la vuelta y a destruir el tema ambiental. Y pienso que también hay un asunto ahí, es el tema social. Para mí es impresionante ver el trabajo de los campesinos. Sí, o sea, es que no les conozco un asomo de pereza. Son personas que se levantan a las 5 de la mañana, que están trabajando desde las 6, que trabajan de manera articulada en sus familias y en sus comunidades, y que trabajan todo el día. Entonces, la capacidad de trabajo de un campesino, y en Antioquia es muy conocido, o sea, esta idea de la pujanza antioqueña no es una ficción, es una realidad. Es decir, voy y la veo en los campesinos todos los días rompiéndose el lomo para hacer lo que tengan que hacer para llevar un plato de comida a sus casas. Y yo siento que es un gran potencial que bien encausado puede generar comodidad tanto para ellos como para las grandes ciudades, ¿no? Pero hay que tener un poco de presencia de Estado. Y los medios pues tienen también esa función, es decir, ir y prender la luz para ver qué es lo que está sucediendo en todos estos rincones, en todos estos lugares. Federico, tuvo que haber sido pues muy impactante, insisto, y por eso decía ahorita que tienes la fortuna de haber visto, de retratado y de ayudarnos a ver a muchos colombianos y a muchos otros, digamos, interesados, pues lo que ha sido el conflicto en su cotidianidad. Y yo quería hacerte esta pregunta, y es, pues, ¿cuál es esa emoción con la que tú describes a Colombia después de haber visto, recurrido, retratado, pues parte de lo que nos estás contando, y también qué heridas identificas de esa, o has visto a través de esos lentes que quisieras compartir con nosotros hoy? Yo creo que la emoción es la fuerza. La emoción es la fuerza, y yo creo que lo que encuentro en todo el territorio colombiano y en el territorio antioqueño es la fuerza. La gente se levanta a darlo todo. La gente se levanta con hambre, y si hay un caldito de papa nomás, pues caldito de papa. Y la gente trabaja muy duro, muy duro. O sea, encontrar a los niños campesinos que caminan horas para llegar a la escuela con sus botas pantaneras, y llegan a la escuela y afuera se sientan, se quitan las botas y se ponen los zapatos negros, lindos, brillados, y entran, atienden clase y después se van a sus casas para ayudar por la tarde con el ordeño o para ayudar en las tareas del hogar. No es una romantización de la pobreza, pero sí es una identificación. Ni del conflicto. Ni del conflicto, pero sí es una identificación de la fuerza. Y es la fuerza de ese niño campesino, que también es la fuerza de ese padre y que también es la fuerza de esa madre, que es la fuerza de colectivos y es la fuerza de comunidades enteras que deciden unirse y establecer cooperativas cafeteras en lugares en donde la violencia azotó durísimo y en donde el cooperativismo está señalado y estigmatizado, pero ellos deciden que entre varios pueden hacerlo. Entonces para mí eso es como sorprendente, positivamente sorprendente. Ese niño campesino que tiene que caminar 2 horas para llegar a su escuela, si en algún momento encuentra unas condiciones más adecuadas en las que no tenga que hacer esos tránsitos penosos y dolorosos para llegar a la escuela, seguramente va a entender la forma de canalizar esa fuerza y ponerla a su servicio, ¿sí? De otra manera. Y lo triste, para terminar de responder, sí, el otro lado de como las heridas, y exacto, que incluso a lo mejor nos faltan por sanar, pues, sí, como por entender mejor. Exacto, yo siento que hay una sistematicidad del abandono del Estado en muchos lugares, y ese es un estigma terrible,
y a las personas les duele eso, ¿no? A las personas les duele sentirse ciudadanos de segunda categoría, les duele sentirse abandonados, les duele sentir que su carretera no existe o no funciona o está en terriblemente mal estado. Y yo creo que en este momento, después de la firma del acuerdo, ya van 5 o 6 años de la firma del acuerdo, sí hay una necesidad urgente de que el Estado siga llegando cada vez más. Yo sé que se han hecho grandes esfuerzos, pero creo que esto es como el gran llamado de las comunidades y es esa necesidad del Estado. Érico, de todo eso que nos has contado, ¿cuál ha sido como ese momento más complejo que tú recuerdas del ejercicio periodístico que has llevado a cabo en este país en el marco de este conflicto? Como algo que nos quieras compartir, que te haya confrontado, que te haya hecho también pues, pensar en el rol que has tenido. Vi un niño morir en brazos de otro niño. Un niño que murió por una torpeza completamente prevenible, un niño que murió deshidratado en medio del vómito y la diarrea, y la presencia del Estado habría podido solucionar esa vida, una vida, eso. Para mí eso ha sido sumamente doloroso, sumamente doloroso. Sobre todo porque caminando todo el país, caminando con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, con comunidades afro, es muy triste reconocer que hay una sistematicidad de esta situación, ¿no? Que yo vi a este niño respirar por última vez y morir en brazos de otro niño, y que eso sigue sucediendo, Pero, pues, además tengo que decir con un poco de dolor que yo he tenido que ver la peor cara del monstruo de la guerra en Colombia. He tenido que ver a las comunidades desplazadas, a las madres que lloran a sus hijos, a los hermanos y a los amigos que lloran a sus familiares. Y acercarse tanto a la guerra pues genera cicatrices y heridas profundas. Claro, porque por supuesto. termino preguntándome cómo pueden vivir estas personas, cómo pueden seguir viviendo estas personas en medio de tanto dolor. Y pues no solamente lo has visto, sino que lo has pues compilado en uno de tus trabajos. Este es Verde, que es tu ejercicio, digamos, este fotolibro, que es parte de tu ejercicio periodístico y que pues hoy lo trajimos para que nos hables un poquito de él, que son 10 años de trabajo para justo retratar parte del conflicto de este país, de sus, pues, los relatos que hay a través de la fotografía, de las personas que han estado ahí, también desde, obviamente, tu mirada, nos hables la posibilidad de conocer parte de este trabajo. Este trabajo hace parte de la colección del MoMA. Has publicado, pues tenemos algunas fotografías tuyas aquí en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Antioquia, perdón. Has hecho parte del trabajo también que exponen medios de comunicación, ahorita lo decíamos, el New York Times, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, en fin, digamos que aquí hay pues parte de tu trabajo. Esta ya es la 3ª edición y quisiéramos hablar un poquito de este trabajo, de cómo has logrado pues retratar la cotidianidad. Aquí tratamos de identificar algunas fotografías que yo te propongo, las voy a mostrar. Y obviamente el equipo nos va a ayudar a ponerlas en cámara para que se vean mucho mejor, pero quisiera que nos contaras de algunas de ellas, que nos dijeras qué ha significado, cuáles destacas en particular. Y bueno, voy a empezar por este mapa que me parece, pues, que ahorita hablábamos, es valioso para explicar parte del trabajo que has hecho, que has liderado. Eso, mira, este es un mapa a mano de la vereda del Orejón. El Orejón fue el primer lugar en donde hubo un proyecto de desminado conjunto entre miembros de las FARC y el Ejército Nacional. El Ejército tiene un batallón de ingenieros especializado, son personas dedicadas a este trabajo, y ese dibujo identifica, es un dibujo hecho por las FARC, identifica las zonas que estaban minadas, las zonas en donde había minas antipersonal, y allí va mostrando cuáles son los lugares a los que se puede acceder, cuáles eran los lugares que ellos iban limpiando y entregando como lugares limpios de minas. Y hay un lugar que se llama el Alto del Oso, que nunca pudo ser limpiado por la cantidad de minas que tiene. Entonces, pues es terrible, ¿no? O sea, como entender también la belleza del paisaje, pero a la vez la tristeza de paisajes que ahora ya nos quedan vetados por las minas.
Me voy a abrir, porque creo que nos va a alcanzar el tiempo para verlas todas, pero esta también hay una historia linda que quisiera que nos contaras. Ese es Pedro Baracutao, el que va en la mula, que lleva ese morral negro con rosa y el sombrero. Pedro Baracutao era el comandante del Frente 34 de las FARC, que operaba en el occidente antioqueño. Y para mí, mientras los seguía y lo fotografiaba, a él y al frente que él comandaba, era muy sorprendente ver cómo llegaban campesinos que se encontraban en el camino. Estos son días de camino de selva, y ese campesino venía caminando con su hacha en el hombro, el perro, y con sus 2 hijos, y cuando vio a los guerrilleros de las FARC se le dibujó una sonrisa enorme. El tipo sintió una alegría, una paz que yo podía identificar en su rostro, y él desde ahí, desde el lado, sentía como esa euforia de poder saludar al comandante de las FARC de la zona. Y para mí es una foto importante porque yo espero que ahora ese mismo campesino que vive en ese lugar remoto y alejado sienta esa misma alegría si saluda a los miembros del Ejército Nacional haciendo presencia y haciendo control territorial en la región. Y cierro con esta fotografía, no, con esta, o la Yo creo que anterior, sí, esta. yo creo que Perfecto. sí, quiero que hablemos de esta foto. De esta foto. Estas son 2 especies de aves en las manos de 2 biólogos que yo admiro muchísimo. Son Pablo Pulgarín y Diego. Diego estuvo secuestrado por las FARC en la serranía del Perijá, y años después de ser liberado, cuando Diego empezó a entender lo que iba a suceder con el acuerdo y con las negociaciones, se empeñó en trabajar de la mano de los excombatientes que habían sido sus captores. Eso se llamó la expedición Bio Anorí, y era una expedición que, con el apoyo de varias universidades de Medellín, de Antioquia, que estaba EAFIT, estaba el CES, estaba la Universidad de Antioquia, creo que también la Universidad Nacional, y eran 40 científicos, o sea, personas sumamente preparadas, profesionales increíbles, trabajando hombro a hombro y de la mano de firmantes del acuerdo. Estaba alias Anderson y alias Mónica, que eran los comandantes del Frente 36 de las FARC en Anorí, y estaba Barbas, y había un equipo de guerrilleros, de ex guerrilleros, que habían firmado el acuerdo y ahora estaban integrados con esta comisión. Y para mí era sorprendente ver cómo ellos tenían unas habilidades, unos conocimientos y unas capacidades que ponían al servicio del resto del grupo, y cómo los biólogos podían aprovechar esas capacidades y esos conocimientos para llevar un paso más adelante sus proyectos de investigación científica. Federico, para cerrar, te quiero hacer esta pregunta. Insisto, tú que has tenido el privilegio de recorrer Colombia, los diferentes territorios de Colombia, sus ríos, la selva colombiana, y particularmente también la antioqueña, ¿cuál es la Antioquia que se sueña Federico Ríos? Yo creo que podemos encontrar mejores formas para recorrer el territorio y mejores formas que dignifiquen a las personas que vivimos en el territorio. Así que la Antioquia que yo me sueño es una Antioquia mejor conectada, una Antioquia que ofrezca dignidad en salud, educación y vivienda, que para mí son como algunos de los básicos para todos los habitantes. ¿Sí? Una Antioquia en la que podamos entendernos como iguales y acceder a todas estas oportunidades de la vida. Y yo espero una Antioquia que los antioqueños podamos recorrer como yo la he recorrido, pero sin miedo. Pues Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros en ProAntioquia, en este espacio, por tu trabajo, por las palabras que nos has compartido hoy, que estoy segura que no es un tema, sí es un tema que tenemos que ver, que entender. Es un tema pues, que a propósito del informe de la Comisión de la Verdad recientemente entregado, pues tenemos un enorme desafío de seguir construyendo la paz, de seguir construyendo y entendiendo pues, qué ha significado el conflicto para cada uno de los colombianos, y obviamente pues, de seguir entendiendo y incomodándonos, porque siento que pues, eso es parte de lo que hemos vivido y normalizado y explica muy buena parte de los desafíos alrededor de la pobreza, del hambre, de la desconexión que tenemos en este país. Te agradecemos mucho tu tiempo y vuelvo, insisto, en el trabajo que Verde significa para entender mejor y para ver mejor la realidad de este país. Y pues
esperamos nuevamente tenerte aquí en otros espacios, no solamente en este, sino en otros espacios en ProAntioquia. A ti, Laura, muchísimas gracias y a todo el equipo de ProAntioquia también, y seguramente nos seguiremos encontrando. Bueno, yo quiero agradecer también a la Alcaldía de Envigado, al Café Museo Otra Parte y por supuesto a Teleantioquia, que nos ayuda a contar estas historias y a poder compartir estas voces de personas que nos ayudan o que también nos permiten ver parte de los desafíos que tiene esta región y este país en el futuro. Muchas gracias por estar aquí en Conversaciones Pro.